Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto tener este encuentro. Pues hablamos justo aquí con el compañero que son espacios de vernos de nuevo, de poder intercambiar después de la pandemia que nos distanció bastante, y sobre todo este tipo de tesis que estuvieron atravesadas por la pandemia. Este es como el ritual ya de presentación pública después de la sustentación exitosa de Claudia de su investigación. La idea es que podamos escuchar el trabajo y escuchar algunos comentarios, observaciones de su director y de su codirectora, la profesora Olga, que no puede acompañarnos presencialmente, pero está pendiente para conectarse virtualmente si la red lo permite. Bueno, pues no, es un gusto, como ustedes lo vieron en la invitación. Esta es una tesis que aborda temas que son muy pertinentes para nuestro doctorado, que tienen los propósitos inter y transdisciplinares, que entra con un tema que habíamos empezado a visibilizar en el doctorado el semestre pasado con el evento que hubo sobre las emociones, y que aquí Claudia nos trae nuevamente sobre precisamente los afectos que se desarrollan, que se despliegan en la relación con el río, y que nos abre también esas discusiones para salir de esos abordajes antropocéntricos precisamente de la relación con la naturaleza, que pues hoy en día ya con el giro ontológico pues nos plantean precisamente esa relación de otra manera, y que para el doctorado pues incluso nos lleva más allá a un abordaje no solo de las ciencias sociales, sino también de la discusión con los estudios ambientales y demás. Entonces pues por todas estas razones creo que es una investigación muy afortunada, y nos sentimos muy honradas en el doctorado pues con contar con este trabajo. Para contarles un poco, porque no todas ni todos conocen a Claudia, no fueron compañeros de ella, como pues circuló ahí en la invitación. Claudia es magistra en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y ahora es la doctora en Ciencias Humanas y Sociales. Su director, Santiago Martínez, es doctor en Antropología de la Universidad de los Andes, magíster en Antropología de la misma universidad y médico de la Universidad Nacional de Colombia. Y su codirectora, la profesora Olga Restrepo, es profesora titular del Departamento de Sociología, doctora en Sociología de University of York, socióloga y magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Y nuestra tesis, que es Modos cuidadosos de vivir con el río, afectos y prácticas de convivencia con el río Tunjuelo. Entonces, pues sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a Claudia para que nos cuente un poco de su investigación. La idea es un diálogo también. Tendremos la presentación de ella y a la final de sus comentaristas, director y codirectora. Y al final la idea es que podamos abrir un diálogo con el público. Si ustedes tienen comentarios, preguntas, pues que sea también un escenario para poder intercambiar, ya que la mayoría también está haciendo sus investigaciones y puede resultar fructífero el diálogo. Entonces, adelante, Claudia. Buenas tardes. Antes de nada, pues quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes aquí. También pues, sé que hay personas que están conectadas virtualmente. Muchísimas gracias por ese apoyo, y también pues quiero agradecer a todos aquellos que participaron pues en esta investigación, colaboraron, fueron también un soporte. Entonces pues quiero agradecer pues a mi familia, a las personas del doctorado, mis compañeros, amigos, colegas, a personas de los procesos organizativos sociales y de las entidades que tendieron pues siempre la mano, el apoyo, y también un ejercicio ahí muy interesante pues de enseñanza de ellos hacia mí. Entonces pues esta tesis se titula Modos cuidadosos de vivir con el río, afectos y prácticas de convivencia con el río Tunjuelo. Entonces inicio ubicando el río. Este es el sur de Bogotá, o sea sur,
y va hacia allá, hacia el norte. Entonces el río inicia en el páramo de Sumapaz, nace en el páramo de Sumapaz, pero su cauce ya como tal, como río, inicia en la represa de la Regadera, y su cuenca pues va a atravesar las localidades de Usme, de Ciudad Bolívar, una parte de San Cristóbal, de Rafael Uribe Uribe, de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, y en Bosa pues va a desembocar en el río Bogotá. Muchos de los habitantes de estas localidades presentan varias vulnerabilidades, situaciones de vulnerabilidad como pobreza, desigualdad, múltiples violencias y también pues fuertes procesos de segregación espacial y ambiental. En la literatura académica, por lo general, se enfatiza en la participación del río en los procesos de modernización de Bogotá y de las implicaciones de este proceso pues en el río, y cómo esta zona, esta cuenca del río Tunjuelo se constituye en una zona de sacrificio, y cómo el río también se configura en una construcción socionatural en la que pues va a brindarle a la ciudad una serie de materias primas, que es agua, materiales para la construcción, y también pues sus riberas van a servir para la construcción de viviendas, pero también de industria como la de curtiembres, alimenticia y automotriz. Entonces estas relaciones van a generar una serie de conflictos que van a atravesar pues la historia y van a atravesar al río Tunjuelo como tal. Entonces en ese marco pues yo me pregunto si lo único que existe en esa relación que nosotros los habitantes de Bogotá tejemos con el río es el maltrato, es la contaminación, o si hay algo más. Y en esa medida yo me planteo pues la pregunta de qué emerge de ese maltrato, qué otras historias, qué otro tipo de relaciones emerge del maltrato ambiental y social que caracteriza la historia y la convivencia entre el río Tunjuelo y Bogotá. Y allí pues yo planteo que el río es más que un río maltratado, y que vamos a encontrar efectivamente otras historias que van a estar ancladas en esos procesos de cotidianidad propias del río, y que esas prácticas van a permitir otros afectos, otras maneras de relacionarnos y de responder al río, y no solamente al río, sino a los humanos que también están ahí presentes, a los animales, a las plantas. Entonces aquí yo planteo pues que el maltrato es una categoría que surge en el trabajo de campo, pero es una forma en que uno de los líderes sociales de esta zona va a definir lo que pasa en el río. Y ese maltrato son todas aquellas intervenciones sobre el cauce, el caudal y la ronda que transforman, deterioran y destruyen la geoforma, es decir, la forma de la superficie terrestre, la calidad del agua y las relaciones ecosistémicas, culturales y sociales del río, humanos, plantas y animales. Entonces, para poder ver qué hay más allá de ese maltrato, yo planteo primero una interfaz entre los estudios sociales de la ciencia, el feminismo, la pedagogía crítica y la etnografía de prácticas y multiespecies. Y ahí lo que yo realizo es una serie de préstamos, tanto de categorías como de discusiones y de diálogos, y también de apuestas políticas, pues que me van a exigir la misma investigación, pero que también me permiten a mí contar pues la historia que en términos éticos, políticos y pedagógicos pues yo quiero contar. En esa medida, para ver qué hay más allá, entonces yo propongo una categoría que es la categoría de prácticas de convivencia, y esa categoría está hablando pues de aquellas maneras o formas o procedimientos de estar y habitar que enfrentan el maltrato y que nos permiten devenir junto con otras especies. Y también propongo el concepto de afecto, que en esta tesis se entiende uno como el encuentro, pero también como la cualidad del encuentro. Es decir, que el afecto aquí es tanto la influencia contingente de distintas materialidades en un espacio y tiempo específico,
como pues la cualidad que puede devenir en distintas articulaciones y respuestas materiales y oníricas entre distintos cuerpos humanos, animales, plantas, objetos y río. Y aquí cuando yo me refiero al término onírico no me estoy refiriendo desde el psicoanálisis, simplemente estoy hablando aquí de sueños, pero de esos sueños que tienen la capacidad de plegar y de crear realidades. Esta cualidad puede devenir en articulaciones y respuestas como el reconocimiento del otro, el contacto o capacidad de tocar y ser tocado desde múltiples sensorialidades, la intimidad en tanto apertura que busca estrechar y profundizar vínculos y relaciones, y otras respuestas que pueden caer pues, en la naturalización del maltrato, el desconocimiento del maltrato y la reproducción de este. ¿Cómo abordo esto? Más, pues el Tunjuelo tiene 73 kilómetros de recorrido, entonces ¿cómo hago para abordar? Y la respuesta que yo encuentro, la respuesta la encuentro en el trabajo de campo, y allí en el río Tunjuelo, en la cuenca del Tunjuelo, los procesos organizativos tienen una práctica muy interesante para producir conocimiento del territorio, pero también para enseñarlo. Y eso son el poner a caminar la palabra. Entonces es el empezar a recorrer el territorio, el empezar a hablar sobre el territorio, y yo lo que hago es retomar efectivamente el recorrido como mi estrategia de investigación, pero también como una estrategia de escritura. Entonces la tesis se va a organizar a partir de recorridos, pero estos recorridos no van a ser desde el nacimiento del río hasta la desembocadura, sino que va a ser un recorrido por esas prácticas que me permiten o que nos han permitido pues enfrentar al maltrato. Y en el marco pues también, y aquí pasa algo interesante, y es que pues el trabajo de campo se realiza en medio de la pandemia. Entonces pues lo que yo hago, la estrategia que yo utilizo ahí es empezar a stalkear, a seguir los movimientos sociales y las organizaciones sociales y a las entidades distritales a partir de Facebook, de YouTube, en los procesos mismos que ellos también, la pandemia los lleva a girar hacia la virtualidad, entonces en todos los procesos de videollamadas y demás. Estas prácticas pues que yo encuentro y que son el recorrido pues como tal de la tesis, pues son las prácticas pedagógicas, la práctica de producción de agua potable en cantidad y calidad, una que es muy bonita, que es la práctica de incorporación corporal territorial de la cuenca, la práctica de querer y las prácticas de cuidado del río. Entonces, pues como yo soy maestra, ese recorrido empieza precisamente en esa historia mía como maestra, como también pues yo me empiezo a acercar al río Tunjuelo, y aquí encontramos que pasa, pues yo no recorro solamente mi práctica, sino que recorro la práctica de otros maestros, que no solamente se da a nivel escolar, de básica y media, sino que también se da a nivel universitario y a nivel de maestrías. Y allí lo que yo encuentro es que hay unas distintas formas de tramitar los diálogos y las discusiones entre la sensorialidad, las disciplinas escolares, los saberes ancestrales y las formas de expresión de los estudiantes. Y estos diálogos son los que permiten que sea posible enseñar a estas nuevas generaciones a ser afectadas, a disponer su cuerpo para que en ese disponer puedan sentir el río y puedan responder de manera distinta al daño, o sea, que se pregunten, bueno, ¿qué hacemos? Y que ellos desde quienes son, desde sus lenguajes propios, puedan también responder a ese maltrato y puedan producir conocimientos y generar una serie de actividades alrededor del territorio. Esta práctica pedagógica también me va a llevar a mí a preguntarme por el agua clarita, porque pues comento, yo soy de Bosa y el río allá está supremamente contaminado, y cuando uno se encuentra con que el río es clarito, eso es un descubrimiento, ¿no? Puede ser tal vez muy lógico, pero es un descubrimiento para quienes habitamos el territorio. Y en ese marco de ese descubrimiento pues me voy a encontrar también con un proceso
de que hay toda una infraestructura multiespecie que permite producir agua potable en cantidad y calidad, y que ese ejercicio va a generar como un vaivén entre inclusiones y exclusiones de distintos actores, como habitantes del sector, turistas, los mismos funcionarios, pero también de exclusiones de animales, de ciertos tipos de plantas, y en ese ejercicio, ese mismo vaivén que constituye a esa infraestructura multiespecie, nos va a mostrar una serie de cosas que creo que son muy potentes, y es que ese dominio que pretende tener el ser humano sobre una infraestructura es excedido, y es excedido por la misma, por las plantas, por los animales, por los microorganismos y también por los mismos humanos. Pero también nos va a enseñar algo bien interesante, y es que en el marco de ese conflicto que a veces atañe entre búsqueda de nutrientes y búsqueda de sol, pues existen ciertos nichos que van a garantizar la vida de diferentes especies, y nos habla que aún en el marco de esos conflictos podemos vivir juntos. La otra práctica tiene que ver pues con los procesos de apropiación territorial y corporal, y aquí pasa algo muy bonito, y es que desde los años 90 se empieza a construir una categoría que permite analizar, contar qué está pasando con el territorio, pero que también le permite a las personas ser y estar, y esa categoría es la categoría de la cuenca ancestral, campesina y urbana del río Tunjuelo. Y es una categoría que es potente porque también está hablando de la forma de ser de las personas, es decir, que es un tejido entre agua y personas, y es un tejido que ha logrado también pasar generacionalmente a partir de unos procesos formativos que están relacionados con el caminar. Entonces estos procesos permiten que las personas aprendan a caminar el territorio de una manera, en ese aprender a caminar también aprender a poner a caminar la palabra, aprender a oír el territorio, a que el territorio duela, a que lo que pasa con el río duela, pero también a que en el marco de ese estar junto con el río también empecemos a sanar. Después de esto, entonces, tenemos una práctica de querer. Entonces, cuando estos maestros están trabajando con el río, cuando estos procesos sociales están también trabajando con el río, pues empiezan a crearse unos futuros posibles, unos sueños, unos anhelos, una forma de querer cómo va a ser el río. Entonces, y esas formas van a entrar en disputa, por decirlo de alguna manera, pero también en negociación y en diálogo en el marco de ciertos procesos de participación y de planificación de la ciudad y del sur. Y en esta tesis pues yo abordo dos momentos que me parecen fundamentales porque están poniendo en cuestión el valle aluvial del río Tunjuelo. ¿Qué va a pasar con ese valle que es pues tan importante? Y uno de ellos es la construcción de Cantarrana en el año entre el 2002-2007, pero también el proceso que se dio durante la pandemia, que fue toda la discusión del plan de ordenamiento territorial y la discusión alrededor de Reverdecer Sur o Lagos del Tunjuelo. Entonces, como les decía, esos futuros posibles, esas maneras de querer el río que agencian distintos actores, pues allí se ponen en disputa, pero también negocian y también hay unos procesos de colaboración porque es que se quiere el río, pero pues se quiere distinto. Y a la final ese querer, lo que define el río, está relacionado pues no con las experticias, como a veces uno de pronto pensaría que la experticia es la que permite tomar esa decisión, sino con la manera en que circula la experticia a través de unos dispositivos de circulación del conocimiento, que en este caso el dispositivo que va a ser más efectivo a la hora de la toma de decisión es el informe. Y ese informe puede llegar a pasar por alto muchas de las discusiones y de las negociaciones que hay dentro de los distintos actores. Entonces, a veces logran desdibujar muchas cosas interesantes que pasan en esos procesos de participación. El último recorrido está relacionado con que el cuidado se genera a partir como de un caleidoscopio que está relacionado con lo estético, pero no en el sentido de que yo cuido lo bonito, sino que
hay unos vínculos que yo establezco desde esos procesos estéticos que me permiten cuidar de una manera determinada el río cuando está limpio, pero también el río cuando está sucio. Y esos dos están en diálogo en esos procesos de cuidado, es decir, el río sucio me ayuda también a cuidar el río limpio y viceversa. Hay otro que tiene que ver con el cuidado y son los ejercicios de sensibilización, y en esos ejercicios de sensibilización entran distintas formas de pensar, de entender y de hacer el río, y eso va a generar también distintas formas de cuidado que en algunos momentos están en oposición, pero en otros momentos también están en diálogo. También una forma de cuidado permite a otras formas de cuidado estar ahí presentes y poder generar superposiciones. Y hay una última manera en que también el cuidado circula, que tiene que ver con la normatividad, pero esta normatividad no es jerárquica, sino que distintos actores también están en pugna por configurar una serie de normatividades que permita que le exija tanto a entidades como a comunidades y entidades distritales, nacionales y regionales generar una serie de acciones para el cuidado del río. Entonces, estas prácticas pues nos indican sobre los tejidos que se configuran en la cotidianidad a partir de diversas apuestas territoriales y materiales en las que los distintos cuerpos, desde sus especificidades y su situacionalidad, aprenden, sienten y se movilizan con y por el río. También dan cuenta de las formas en que muchos de nosotros pues naturalizamos, desconocemos y reproducimos el daño ambiental sobre el río Tunjuelo. Entonces está eso ahí también muy presente en el marco de las prácticas mismas. En esta medida, estas prácticas recorridas aquí se configuran en una apuesta pedagógica, existencial y teórica que denomino como modos cuidadosos de vivir con el río, y con esto me refiero a que nos invitan a estar y habitar con el Tunjuelo desde una disposición a crear y establecer relacionamientos y prácticas que garanticen la vida, la justicia, la colaboración y la incorporación mutua y respetuosa entre distintos actores y especies. Así, en estas prácticas nos encontramos con que los cuerpos pueden ser enseñados a ser afectados, con que el dominio humano es excedido por relaciones simbióticas, de que es posible que el río y humanos se tejan como cuenca mientras caminan el territorio, que querer el río conlleva la lucha por materializar en el ordenamiento territorial los futuros posibles que queremos para el Tunjuelo, y que la estética, el conocimiento y la normatividad también pueden devenir en cuidado. De esta manera, el cuidado no solo implica acciones para sostener, restaurar y mantener mundos de vida, sino que vivir de modo cuidadoso con el río y con distintos cuerpos de agua requiere de la invención de nuevos mundos de vida. De este modo no se busca que el Tunjuelo vuelva a ser, o que queremos una imagen pues pristina del río Tunjuelo, sino que se plantea en el marco de la escuela, de los espacios de participación del ordenamiento territorial, en los espacios de trabajo de los procesos organizativos y en la intimidad misma de cada sujeto, una disputa material y onírica por los futuros posibles del Tunjuelo. Así pues, los modos cuidadosos de vivir con el río se constituyen en una pedagogía que ayuda y posibilita desde la invención y la creatividad a reparar los vínculos dañados y a crear nuevos mundos. Muchas gracias. Después de escuchar a Claudia, entonces vamos a escuchar ahora al director de la tesis, el profesor Santiago Martínez, para sus consideraciones respecto a la investigación. Bueno, muchas gracias. Primero quiero, sobre todo, pues agradecerle a Claudia por la oportunidad pues, de acompañarla en este trabajo. Realmente pues, estoy muy agradecido porque para mí ha sido un aprendizaje continuo nuestro trabajo conjunto. Y pues me siento muy contento pues, de que ese camino llegue a este fin tan feliz.
Y pues también quiero agradecerle a la profe Olga Restrepo pues, por la oportunidad también de acompañar a Claudia cuando se presentó hace ya unos años, cuando se presentó esa posibilidad. Creo que fue muy, estoy muy profundamente agradecido con la profe Olga también por esa posibilidad de tomar un poco este papel que desde siempre fue un papel de acompañamiento realmente, pues porque rápidamente Claudia empezó a trabajar muy creativamente con los materiales que íbamos recogiendo, y pues realmente mi trabajo era más ser el de un lector muy interesado y muy, digamos, con mucho cuidado, pero también con muchas ganas y con mucho querer poder acompañarlo. Entonces también estoy muy agradecido con el programa por esa oportunidad y también con la profe Olga que pensó en un momento y que digamos, nos apoyó en este acompañarnos con Claudia. Y bueno, creo que la presentación pues, de Claudia ya nos da un panorama. Creo que pues, de todas maneras la presentación requiere del acompañamiento de un texto que tiene la particularidad de intentar ser muy completo y de intentar ser muy detallado con respecto a estos recorridos que Claudia nos ha regalado y pues realmente pues, es una invitación para todos los presentes para que puedan acercarse a ese texto que Claudia lo trabajó pues, durante mucho tiempo y hay mucho trabajo, mucho amor en ese documento, ¿no? También en el texto, que creo que es también parte de la apuesta. Y bueno, y a Claudia pues realmente también tengo un agradecimiento muy grande con ella por la posibilidad que me dio de aprender a ser una mejor guía, entonces estoy muy agradecido con ella por eso. De hecho, hace un momento que estaba con estas anotaciones aquí, estaba hablando con Pilar, con la que también estoy trabajando, sobre cómo podemos entender el proyecto que ella está llevando a cabo en términos, no de una unidad, pero sí como una coherencia. Y con Claudia hicimos muchas veces ese ejercicio y iban emergiendo cosas que rápidamente se transformaron y que se transformaron de forma muy provechosa y se transformaron porque creo que Claudia desde el principio, desde antes de que nos conociéramos y muy probablemente desde antes de empezar el programa, en el programa de doctorado, tenía una pregunta que merecía ser respondida, que merecía ser resuelta, que requería una respuesta. Y creo que una de las cosas más bonitas del proceso de acompañarnos es que creo que hoy en día, y bueno, ya Claudia nos dirá si estoy en lo cierto o no, hoy en día tenemos aún más clara esa pregunta. ¿Cuál es esa pregunta motivadora que muy probablemente llevó a Claudia a hacer un doctorado en ciencias humanas y sociales como este, además un doctorado con esta apuesta inter y transdisciplinar, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta en lo que nos contó Claudia, hay además una apuesta profundamente pedagógica. Y ella lo dijo y lo dijo de la manera más linda posible, dijo como yo soy maestra, y ese como yo soy maestra fue algo que no planeábamos en ninguna de las reuniones en las que planeábamos cómo iba a ser la estructura de la tesis, cómo nos imaginábamos que podía ser el escrito, cómo nos imaginábamos que podía ser la investigación misma. Originalmente nos habíamos imaginado un poco más geográfico, en un sentido un poco más estricto, que íbamos a seguir la cuenca y los recorridos seguían la cuenca. Pero Claudia, en la medida en que tenía esa pregunta, que esa pregunta creo que todavía sigue vigente y que está muy presente, yo sé que ella ahora va a devolverle a esa pregunta a muchos de esos escenarios pedagógicos en los que participan y en los que trabajan. Está esa pregunta por cómo gestar formas de querer y cómo esas formas de querer y de relacionarse y de ser afectado por el río también pueden ser mediados y también pueden ser digamos, transmitidos, enseñados en escenarios que son los de la escuela, pero no solamente, ¿no? Y creo que esa pregunta está ahí y fue algo que emergió en el trabajo de campo, fue algo que emergió por lo que Claudia y por la forma en la que Claudia hizo su trabajo etnográfico, pero también porque estaba en el centro de su pregunta y a pesar de que
en un momento no la podíamos ver y que yo no la podía ver, pues Claudia hizo que se diera de esta manera, y creo que es uno de los logros de este trabajo que a mí me hacen más feliz, porque sin duda sitúan radicalmente también el trabajo de Claudia dentro de su propia pregunta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso me enseñó muchas cosas, y pues creo que también debe ser una enseñanza para muchos de los compañeros que estamos aquí, que están haciendo sus tesis doctorales en este momento, en el que, y pues yo también se los digo en otros escenarios, hay que perseguir esa pregunta que es la que los mueve, que en el caso de Claudia, insisto, creo que hoy en día pues hay que leer la tesis, porque pues son todo ese escrito y todo ese esfuerzo es por poder hacerse esa pregunta de una forma aún más articulada. ¿Y qué quiere decir más articulada? Pues más conectada en este caso ¿con qué? Con el mismo río, pero también con todas las otras personas y con todos los otros seres que ella articula en su tesis. Entonces creo que ese es un aprendizaje que para mí ha sido muy valioso y con el cual estoy muy agradecido, que me enseñó pues Claudia, que es, como ella dijo, ella es una maestra, entonces ella está cotidianamente enseñándonos cosas a todos. Entonces, pues quería como subrayar ese punto, y nuevamente pues para agradecerlo y para subrayarlo como un punto que en el proceso de hacer un trabajo como este es importante, y que me gustaría que los demás compañeros lo tomaran como una invitación para pensarlo también como una necesidad dentro de sus propios proyectos. Y bueno, creo que yo dejo así como mi intervención, pues insisto nuevamente agradecer al programa de la profe Olga, y pues a todos los que están aquí acompañando a Claudia, y pues realmente este es el momento de Claudia y agradecerle profundamente a ella. Gracias. Muchas gracias, profesor Santiago. Claudia, no sé si de pronto tú quisieras hacer algunos comentarios en relación con lo que nos comparte Santiago antes de pasar al diálogo con el público. Sí, claro. Yo quiero de verdad agradecerle profundamente al profesor Santiago, porque pues él habla que yo soy maestra, pero yo siento que al lado del profe yo aprendí mucho. Aprendí lo que llama la pedagogía de la generosidad, y es muy bonito, ¿no? Uno poder aprender a ser diferente en ese hacer cotidiano de ser maestro, y yo en ese sentido estoy profundamente agradecida, porque la manera de relacionarse con los estudiantes pues es clave, y Santiago me enseñó muchísimo de ello desde la generosidad, y creo que eso es una apuesta que es también muy necesaria en estos tiempos. También muy agradecida porque siempre estuvo ahí, pero también porque él me dio muchas libertades, ¿sí? Yo no sentí presión, yo no sentí maltratos, no sentí llamados de atención que de pronto me lastimaran, nada de eso sentí. Fue un acompañamiento muy, muy cuidadoso, en donde se notó el cariño, la complicidad, y creo que eso es fundamental en un proceso, el poder estar cómodo con quien acompaña. Entonces yo muy, muy agradecida de verdad con el proceso. Bueno, pues esa es la idea de este tipo de investigaciones también, ¿no? Que no es la investigación fría, científica, en la que no hay emociones ni sentimientos, sino que también se pueda dar ese intercambio de afectos, de colaboraciones, pues que nos comparten ustedes hoy acá. Bueno, pues llegó el momento para abrir el espacio para el público, si tienen comentarios, preguntas a Claudia. Buenas tardes para todos y todas. Pues primero felicitar a Claudia porque nos provocó a leer ese trabajo, y se ve que fue también un bello proceso de la mano del profe Santiago. Entonces pues felicidades también a ambos y a la profe Olga. De entrada en el título me gustó mucho cuando usaste ese "con el río tu pueblo", porque
creo que también desde el lenguaje, de hecho, creo que muchos estamos como también buscando esa manera de generar o de construir una narrativa dentro de nuestro propio trabajo coherente y auténtica con lo que vamos desarrollando. Entonces es muy reivindicativo ese con el río Tumpuelo. Y también me llamó mucho la atención la forma en la que una categoría, diríamos que antropocéntrica como el maltrato, es llevada también para poder interpretar estos procesos que le suceden al río también por cuenta de la intervención o de la acción social. Entonces, son como dos elementos que de entrada pues, me enseñan mucho también el día de hoy. Tengo dos preguntas, una primera relacionada con los movimientos o las organizaciones sociales con las que te pudiste topar y que son agenciadas por el río, ¿no? en ese orden de ideas. Entonces, quería preguntarte, y en el momento de la presentación te hablabas acerca de cómo las relaciones también son distintas en cuanto a si el río está sucio o está limpio. Pensaba, por ejemplo, ¿será que ese agenciamiento de movimientos sociales o de organizaciones sociales varía en cuanto a si el río está limpio o está sucio? Sí, pensaba como en ello. Y lo segundo tiene que ver con los significados y las valoraciones con que te encontraste a partir, o los significados y valoraciones que podrían ser tomados, no lo sé, como manifestaciones de los afectos a partir del río, cómo los encontraste en la gente, ¿sí? ¿Qué significados tiene para la gente el río Tumpuelo? Y asimismo, ¿qué valoraciones se dan sobre el mismo? Gracias. Preguntas, comentarios acerca también digamos que este espacio tiene también un propósito de no solo el contenido, sino de cómo se hizo, ¿no? Si de pronto también para quienes están haciendo investigaciones quieren hacerle preguntas de ese cómo lo logró. Buenas tardes, gracias por el espacio. Verdad que es satisfactorio ver el recorrido de Claudia del primer día de clases a este estado el día de hoy. Sí, es una tesis que, digamos, creo que cumple con la impronta etnográfica que Santiago nos dejó muy claras en sus clases, y es atrapar y ser atrapado con un texto. Y creo que en ese sentido es un trabajo rico en términos de escritura, en términos de lo que invita, en términos de sus hallazgos y en términos, por supuesto, de todas las dinámicas y tensiones que allí están presentes. La pregunta tiene que ver justamente con eso, con el proceso, no pensando que efectivamente nadie se baña 2 veces en el mismo río, nadie recorre el río de la misma manera. Y si quisiera saber, Clau, la Clau que inició el proceso no es la misma que terminó, digamos. Metodológicamente, epistémicamente, incluso afectivamente, tu percepción frente a la academia, ¿qué cambió en ese recorrer con el río? Desde el comienzo hasta el momento que llegas acá a presentarnos. Entonces, digamos, como una pregunta que me estuvo rondando en la lectura del texto y ahora en tu presentación. Y la segunda, pues, es una apreciación que me parece supremamente fuerte, potente. Comparto aquí con la compañera la noción de maltrato ambiental, pero también lo que sale por ahí en el fondo, un poco el tema de justicia, si se pudiese hablar de justicia ambiental, y digamos, o bien en tu trabajo, o bien, digamos, de cara hacia el futuro, esa noción de justicia, cómo permea el trabajo. Una pregunta, digamos, un poco más de contenido en torno a esta categoría. Básicamente, esas dos apreciaciones y nada, felicitaciones. Pues les propongo que vayamos con Claudia con estas primeras preguntas y así se van a ir más. Bueno, entonces, gracias por los comentarios y las preguntas.
Entonces, pues la primera pregunta que se me realiza era cómo varían los movimientos, los cuidados, dependiendo de si el río está limpio o está sucio. Sí cambia, porque obviamente es, o sea, sin que sea otro río, es un río distinto con el que se está relacionando, ¿no? Entonces, en la parte alta, el cuidado es de no contaminar, pero pasa algo muy bonito y es de cómo mandamos a la ciudad un río lo mejor posible para que el río tenga la suficiente fuerza de soportar el maltrato que viene en el marco de ese recorrido. Y lo que pasa en los procesos, ya en la parte baja, lo que uno encuentra es que es como una renuncia, por decirlo de alguna manera, porque sobre el caudal del río no se puede hacer nada, pero entonces ahí el río es más que su caudal, y aunque hay una preocupación sobre las basuras, sobre los desechos, sobre lo que pasa, ¿no? Porque uno encuentra muebles, colchones, hasta carros se han encontrado metidos dentro de los ríos aquí en Bogotá. El río se expande, entonces el río también es la ronda y la ronda se convierte en lugar al que hay que cuidar. Hay que cuidarlo porque la ronda también implica en algunos sectores peligro, entonces qué acciones, qué ejercicios de cuidado permiten que la ronda deje de ser un lugar peligroso, se convierta en un lugar donde las personas puedan estar. Entonces ahorita en Bosa pasó algo maravilloso que también ocurre en el marco de la pandemia, y es como un lugar, como un meandro del río, se lucha para que deje de ser un lugar de peligro y se convierta pues en uno de los bosques urbanos de Bogotá, ¿no? Y cómo hay ese ejercicio de la comunidad de empezar a sembrar, pero también de empezar a cuidar constantemente las plantas que hay ahí, porque es que no es cualquier cosa, sino que es el bosque urbano de Bogotá, de un bosque que tiene proyección para ser muy grande dentro de la misma ciudad. Entonces creo que tiene que ver como con el énfasis, pero también hay un ejercicio, y es que lo que pasa en la parte urbana, ellos hablan en ese recorrer y en el aprender a oír el territorio, cómo se empieza a extrañar el ambiente, y entonces cómo ese proceso también de contaminación permite unos ejercicios de apropiación del territorio, de vean, esto está aquí terrible, pero podemos hacer algo frente a esto, que tal vez esa potencia, como eso que es tan horrible, sí, porque un río contaminado es triste, es horrible, pero cómo podría también la potencia como de aterrizarnos, de sacudirnos, por decirlo de alguna manera, para hacer ese, de decir, bueno, ¿cómo pasó? Por lo que dicen mis estudiantes, ¿qué hacemos? ¿Sí? Que es la preocupación que ellos tienen al ver el río en ese estado, ¿qué hacemos? Y cómo potenciamos también ese ejercicio de hacer. Aquí sí, más allá de valoraciones y manifestaciones, la perspectiva que se trabaja aquí es cómo eso entra en práctica, ¿sí? Entonces, cómo yo estoy haciendo el río limpio, cómo yo estoy haciendo el río sucio, y lo vinculo también, por ejemplo, en relación con la pregunta anterior, porque uno se encuentra en el caso de algunos líderes y algunos procesos sociales que, bueno, a lo que hay que jalonarles es al río limpio para que este río no se termine de dañar, pero cuando el río entra a la ciudad, entonces ya se olvida. Entonces es algo que se está realizando en la práctica y que me implica pues aquí un hacer, y me encuentro más yo con el hacer. Entonces, ¿cómo convertimos el río como un río que es vida? Como un río que es cuna de biodiversidad, o como el río pues también se constituye en un recurso, y en el marco del recurso de servicio ecosistémico también implica unas formas de cuidado. Percepción frente a la academia, ¿cómo cambió mi percepción? Yo creo que tiene que ver, cuando yo llego al colegio, mi opción, y ahí lo mencionaba la profe de maestría, es disciplinar, porque vengo de un programa, una licenciatura que es en Ciencias Sociales, que también es y transdisciplinar, y mi opción es, necesito como maestra una disciplina, y la disciplina que yo escojo es historia, pero cuando yo llego al Guillermo Cano,
conozco a Alicia, me encuentro de una manera diferente con el río, resulta que esa disciplina no es suficiente. Y entonces tengo que empezar a hacer esos diálogos con disciplinas que yo con conocimientos, con saberes, con disciplinas que no son las mías. Y eso me lleva aquí a encontrarme con el doctorado. A veces el mismo proceso también que lo compartimos Mauricio y yo fue duro, fue fuerte, recibimos cosas muy fuertes, pero creo que también pudimos, y creo que es de las cosas que yo más valoro en mi paso por el doctorado, es que en mi semestre se construyeron una serie de relaciones de ayuda, de solidaridad, de camaradería, en donde tratamos de anular al máximo la competencia académica, y creo que fue un ejercicio muy interesante en el marco de ese semestre del doctorado, donde pues aprendimos cada uno a relacionarnos de manera diferente, a que si yo encontraba un texto y ese texto o algún material y eso le ayudaba a otro compañero, pues mira, pero también fue un ejercicio creo que muy, muy, muy interesante y muy importante. Y fue fuerte, creo que el proceso también de evaluación creo que fue muy fuerte, pero pues creo que lo supimos sobrellevar y aprendimos también como esa resiliencia que también se requiere en el marco de la academia. Y la última pregunta, que está relacionada con la justicia ambiental, que cómo permea el trabajo. Eso es importante porque esa creo que es una de las reivindicaciones más importantes que se hace en el marco de la cuenca del río Tunjuelo. Allí se denomina como el pago de la deuda ambiental y social con el río y con los habitantes, y es algo que se ha venido construyendo porque uno encuentra que primero tenía que ver pues con un pago monetario, pero que después esa situación empieza a complejizarse, y yo diría que la justicia ambiental está muy asociada con el querer el río, ¿no? Con esos futuros posibles. Entonces es ¿cómo construimos el futuro posible? Porque ya el maltrato se dio, ya el río está contaminado, pero la apuesta es cuál es el río que vamos a construir, y es en ese marco del río que soñamos, del río que queremos, que se da ese ejercicio de justicia ambiental. Es una justicia que desde el territorio y también desde la misma tesis se reclama en términos de abrir unos procesos de participación que no sean procesos de participación en donde sea un dispositivo de circulación del conocimiento el que decida, el que pase por encima de otros dispositivos y otras formas de construir conocimiento sobre el territorio. Entonces ahí hay un llamado también al reconocimiento de las ciencias ciudadanas, pero no en términos de lo social, porque de las cosas que yo he encontrado es que, bueno, hay una inclusión de las poblaciones cuando los diagnósticos son de tipo social, entonces ahí el saber de las personas es importante. Pero cuando viene el asunto técnico, así la persona tenga la experticia, es excluida, ¿no? Su voz es totalmente excluida. Entonces, creo que una de las cosas que yo digo en la tesis es ¿cómo hacemos para que las personas también participen, los habitantes del territorio también participen en la construcción de esos informes que son técnicos y que se les entregan a empresas y demás? Porque es ahí donde en verdad está la discusión, es ahí donde se define qué va a pasar con el territorio, no en los procesos de participación como tal. Pues por lo que estamos haciendo la transmisión, bueno, sí, para que te escuchen. Como para pasar bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Julián Gómez y soy estudiante también del doctorado.
Debo confesar que la primera vez que vengo a una sustentación de tesis del doctorado, y porque justo lo que te pasa a ti, yo vengo de otras ciencias, del pregrado, de la especialización y la maestría, y por primera vez, además que me vinculo con el doctorado y exploro otros terrenos y otras ciencias que eran extrañas para mí. Y voy a empezar por mencionar los aprendizajes que me llevo de la sesión, ¿sí? Y es porque en ciertas cosas me siento identificado contigo, y finalizaría con una pregunta. Lo primero que quisiera resaltar es una frase del profesor Santiago que creo que en otro momento no lo había pensado, pero quizás el mejor resultado de la tesis al final es lograr aclarar la pregunta para en el recorrido de ser doctor intentar responderla. Creo que finalmente uno de los primeros paradigmas que uno termina rompiendo es que la pregunta tiene que ya estar construida y ser inmodificable, casi que ser estática, y aquí me lleva a pensar que no, finalmente al final intente plantear de la mejor forma su pregunta. El otro aprendizaje que me llevo de alguna forma es que entrando en este mundo, de alguna manera rompo ese modelo antropocéntrico y me fascino de escuchar hablar de un río como un ser vivo o más que humano, como tú lo mencionas, y de cómo nos relacionamos con él, es decir, cómo hacemos río, cómo recorremos el río, cómo nos enseña, cómo de alguna manera agua limpia, agua sucia, y eso me parece que es un aprendizaje excepcional. Me gustó mucho todo el tema que tú usaste de interfase para ver en ese concepto de interfase de las comunicaciones que pueden tener las diferentes ciencias, ¿no? O sea, como yo el concepto del río lo pongo a hablar con la pedagogía, pero lo pongo a hablar también con las ciencias sociales, ¿sí? Ese concepto de alguna manera de hablar del agua limpia y del agua sucia. Yo soy enfermero y entonces me puse a preguntarme, ¿será que yo cuido de alguna manera a los pacientes que están limpios y de otra manera cómo abordo a los pacientes que no lo están tanto? Eso varía. Y finalmente la pregunta iría, y lo otro que me pareció muy interesante es ver cómo el recorrido se da en una exploración distinta, como tú lo mencionas, no pensando en seguir caminos, sino en pensar en el recorrido desde otra perspectiva. Y la pregunta terminaría siendo, bueno, tú siendo maestra de ciencias sociales, nos contaste que vivías en Bosa, ¿cierto? O sea, como que el río era algo muy natural para ti, pero en algún momento dado te atreves a investigarlo. ¿Cuál fue ese proceso de desnaturalizarte de algo que podía ser completamente cotidiano y estar ahí casi que inadvertido? Y lo pregunto porque esa es una tarea en la que yo estoy también. Entonces, y felicitarte ya por este momento de culminación, y desde luego al profe Santiago, muchas gracias. Ya se permite. Ya funciona. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Como primer lugar de enunciación, ¿cierto? Yo soy un humilde aprendiz de este programa. Empecé el recorrido con Claudia y me alegra mucho que lo hayas culminado. Te felicito. Y este programa uno le enseña que además de decir el lugar de enunciación, uno tiene que empezar diciendo qué siente. Y yo siento mucha felicidad por ti, mucho orgullo y mucha alegría, porque como lo dijo Mauricio, ya hace no sé cuántos años empezamos este caminar, y me alegra que seas tú la primera de ese combo que estés hoy acá dándonos ejemplo. Creo que eso es, para mí es tremendo aprendizaje ese ejemplo. Te siento mucha emoción y mucha alegría por ver este camino, este recorrido, como lo llamas, yo no sé si culminado, claro, pero bueno. Siento mucha curiosidad también. Yo alcancé a leer
intercaladamente el texto de la introducción de tu disertación doctoral y me atrapó, por supuesto. Quedé con ganas de seguirlo leyendo. Tengo mucha curiosidad por dos cosas. Uno, porque yo trabajé hace muchos años en la alcaldía local de Tumbuelito y era también un humilde proletario de esa alcaldía. Tenía a mi cargo asuntos de carácter de defensa del espacio público, que más público que el río, ¿no? Y yo siento que mi rol y el rol de la alcaldía era verdaderamente pues desastroso, ¿sí? Era una verdadera vergüenza lo que yo hacía y lo que hacíamos alrededor del río, y creo que desde lo que yo hacía y desde lo que hoy se puede hacer, creo que el impacto de tu disertación doctoral es gigantesco. Y esa es una pregunta que ahorita tengo para ti. Quiero compartir un poco lo que vi, lo que escuché. Lo que vi fue mucha coherencia entre lo que tú deseabas y hace esos años cuando empezamos a conversar y lo que terminaste escribiendo y manifestando hoy. Y por eso te felicito. Porque muchos creo que en este recorrido pues la coherencia se pierde porque ni siquiera llegamos a plantear una pregunta medianamente congruente, ¿cierto? Estamos como preguntándonos un millón de cosas. Yo me preguntaba cuando leía tu tesis qué fácil hubiera podido ser caer en la biología, ¿cierto? Porque son temas que terminan uno llevándolo por preguntas incongruentes y queda uno ahí como en el lodo de la nada, ¿no? Entonces te felicito por esa coherencia, y lo que vi que también había una forma de escritura que tanto que discutíamos, ¿no? Que es la deseada. Yo siento que tú nos das ejemplo de cómo escribir una disertación doctoral interesante, con una manera de escribir, yo no sé si fuera el lugar común de la academia, porque finalmente pues traes a colación toda tu experiencia, tus conocimientos y todo lo que investigaste en fuente primaria y secundaria, bueno, etcétera. Pero siento que es una manera de escribir que atrae, que es seductora, y eso pues en la academia es tan difícil de lograr, y por eso te felicito, de verdad, muchas gracias por eso. Y siento también lo que vi fue que hay mucha congruencia con el programa, y yo no sé si, pues Santiago, te felicito también ahí, porque uno cuando entra al programa ve toda esta cosa de la trans y la enter y la etnografía multisituada. Yo soy abogado, no lo entendía ni loco, pero viendo tu texto, siento que es un ejemplo de lo que el programa espera de lo que un estudiante del doctorado. Entonces, de verdad, muchas gracias por eso. Yo siento que es un texto que necesitamos leer. Cualquier estudiante del doctorado necesita leer tu texto para saber qué doctorado está y qué doctorado espera de nosotros. También yo siento que eso es importante. Por último, para mí yo siento que lo que viene es andar un camino propio con el ejemplo que tú me das. Yo me digo todavía aprendiz de esta cosa, porque yo hace 3 años no toco el texto. Y eso es una realidad que muchas personas que transitan un doctorado la viven, y creo que el leerte y el verte hoy es una motivación gigantesca para recorrer mi propio camino al fin, o bueno, seguirlo recorriendo y algún día acabarlo. Recorrer el Tumbuelito leyendo tu disertación. Yo siento que a pesar de que fui funcionario público encargado de alguna cosa respecto al río, yo siento que hoy como ciudadano deberíamos recorrer el río de otra manera, con tu mapa, con tu recorrido, con tu mapa de viaje, porque siento que eso es súper importante, consultar el texto. Tengo 2 preguntas después de toda esta carreta. Una es qué sugerencias nos haces a los estudiantes que estamos todavía transitando este camino para motivarnos, ¿cierto? Porque a mí me gustó en tu introducción la manera que viviste todo el COVID y las dificultades que tenías de trabajo de campo, que todos hemos vivido, tú lo superaste y nosotros no, pero digamos, ¿cómo nos motivamos? Yo siento que qué sugerencias nos haces para motivarnos en medio de que seguimos trabajando, teniendo una vida, criando hijos, lavando loza. ¿Y qué sugerencias le haces al programa para que también nos motivemos? Porque algunos nos sentimos abandonados, ¿cierto? Aislados, silenciados y silenciosos. Y creo que la experiencia de Claudia, que hizo parte de la corte en la que yo estoy, tú nos puedes dar luces de cómo el programa puede motivar a los estudiantes para que recorramos de manera exitosa, perdón por la palabra exitosa, el camino.
Y la segunda pregunta, que ya un poco la anuncié, es por dónde crees que debería transitar este conocimiento, porque finalmente cuando uno toma la decisión de hacer un doctorado, siempre se pregunta, ¿para qué voy a hacer un doctorado? Y esa pregunta que quiero plantear y eventualmente resolver, ¿cuál debería ser el impacto de esa cosa, no? ¿Qué utilidad debería o podría tener el texto que uno termine escribiendo? Entonces, ¿dónde crees que podría ser útil tu texto? ¿A quiénes? ¿Cómo? Etcétera. Y ya, gracias. Gracias, Cabo, ¿verdad? Felicitaciones. Mi admiración. ¿Tú vas a preguntar algo? Y me alegra mucho acompañarte en este lugar. Somos amigos hace muchos más años de los que no quisiera ya admitir. Y pues bueno, esta pregunta creo que podría hacer también otro espacio, pero me parece que es interesante hacerla en este momento, porque bueno, también lo convoca a uno eso, tu trabajo, y es en toda la presentación tú haces una elaboración sobre, digamos, sobre los recorridos, sobre cómo vas vinculando el trabajo etnográfico, el trabajo de campo, lo que implicó pues estar en pandemia. Y una cosa que tú mencionas al principio, como de esas, digamos, de esos elementos, esas conceptualizaciones que a una también te sirven como soporte para el trabajo que desarrollaste, y mencionaste la pedagogía crítica. Y no sé, ahí como en función de eso el trabajo, tal vez, pues no sé, es una cosa que podemos conversar en otro momento, pero puede ser también este lugar para hacerlo. ¿Cómo fue esa relación con la pedagogía crítica en la manera en que se produjo la tesis, y tal vez también que el trabajo de pronto te permite pensar o cuestionar o aportar a esa, digamos, como a esa corriente de la pedagogía crítica, es decir, una corriente pedagógica? Me da mucha felicidad estar en este espacio, escuchándote, viendo, recordando, ¿no? En el pregrado nos conocemos hace 10 años. Sí, ayer, no, son 20. 2003. Y recordaba también que Claudia sigue siendo la misma en su disciplina, en su constancia, y yo creo que sus compañeros han visto precisamente eso, ¿no? Una mujer que en medio de los retos académicos, laborales, pandémicos y pues todo lo que tiene que vivir una persona en su cotidianidad, saca adelante un proyecto en donde deja una impronta, donde queda reflejada ella en su trabajo, pero no es un trabajo que pues, esperamos que quede en un libro, sino que trascienda. Creo que este escenario en el que podemos escucharte es una oportunidad preciosa para que trasciendan esas palabras, para que ese conocimiento pues, se pueda divulgar. Yo creo que y recordaba a la Claudia cuando hacía su proyecto de pregrado, recuerdo a Claudia leyendo su tesis de la maestría de historia, y me emociona muchísimo acompañarte en este escenario. Y por supuesto felicitarte, y pues, seguramente tu familia, tus amigos y los que te conocemos hoy sentimos ese orgullo de estar aquí contigo. Y mi pregunta, definitivamente no habla desde donde estás, decía tu compañero, desde uno se anuncia desde quién es. Y yo decía, bueno, es un trabajo muy bonito, esperamos que trascienda, pero tú hablabas del informe, el informe técnico que es realizado por técnicos, entonces serán ingenieros, ambientalistas, abogados, y está redactado en esos términos. ¿En qué momento ese espacio o esos documentos técnicos van a poder dialogar con la comunidad? ¿En qué momento se encuentran? Definitivamente están si la toma de decisiones se hace a partir precisamente de lo que dicen los técnicos,
eso debe tener algún impacto en la comunidad, pero ¿en qué momento entran a dialogar? O definitivamente en la forma en que estamos construidos como sociedad, pues muy bonita la experiencia de esta organización o de esta Junta de Acción Comunal, sí, muy bonito, pero no hay nunca la posibilidad de un encuentro para construir y revisar las prácticas sobre el territorio. Gracias, bueno, mi nombre es Sofía Rivera y tuve la fortuna de leer la tesis de Claudia y también, como muchas personas lo han mencionado acá, siento que eres muy buena escritora. Algo que me sorprendió en la presentación es que aun cuando tu disertación está llena de detalles etnográficos, en la presentación no los vi. Entonces un poco mi pregunta, o más que pregunta como invitación, porque siento que es difícil, es cómo incorporar esos detalles, esos momentos etnográficos dentro de tus presentaciones, pues es en esos momentos también de donde surge la conceptualización. Y creo que muchas de las preguntas que te hacían acá un poco podrían ser también más claras si tuviéramos un poco más de esos detalles. Y la otra pregunta que tengo, la otra observación tiene que ver con observaciones que también han circulado, motivadas un poco por lo que decía Santiago al principio sobre ese responder y sobre esa pregunta. Entonces yo entiendo ese responder más que como una respuesta o como una solución a algo, como algo que te mueve, ¿no? Como algo que te mueve a caminar, como algo que te mueve a escribir, a crear otras narraciones, a dudar. Y pues en ese sentido, como decía el compañero atrás, sigue siendo un proceso, y un poco la pregunta yo creo que también sigue siendo un proceso. Y me gustaría escuchar un poco sobre ti, cómo te sigue interpelando y ahora qué te mueve, cómo la sigues respondiendo. Gracias. De nuevo, muchas gracias. A tratar de dar respuesta pues, a todas las preguntas, algunas como que las voy a unir. Entonces, pues, la primera pregunta que se me hacía era cómo desnaturalizar el río, y creo que ahí, de una u otra manera, los créditos no son propios, y está conectado también con el asunto de la pedagogía crítica. Y aquí lo que yo retomo de la pedagogía crítica es que nos habla de una disposición del maestro, en donde el maestro no es quien tiene el saber pues absoluto, sino que como maestra yo me ubico y digo, no sé cómo enseñar el río. O sea, yo puedo decirle que es un río, yo puedo decirle que es una cuenca, pero yo no puedo enseñar el río de un pueblo. Y en ese camino yo tengo que hacer un ejercicio de aprendizaje. Y mi maestra es la profe Alicia. Entonces, es en ese interactuar con ella, que es una líder ambiental de Ciudad Bolívar, que es profe también aquí de la universidad, que fue compañera mía en el colegio durante mucho tiempo. Es a través de ella, a través de su experiencia, a través de lo que ella ha vivido y es con el río, que yo me encuentro con otro río. Y empiezo a aprender de ella, y ese proceso también me lleva a lo que les decía, que yo no sé cómo enseñar el río, no quiero tampoco enseñar el río a partir de un libro de texto, a partir de la información que yo pueda encontrar en otros trabajos, sino que empiezo también un ejercicio que es algo muy interesante, y es que yo también empiezo a aprender de las experiencias de mis estudiantes, de cómo mis estudiantes viven el río. Entonces hay un elemento ahí propio con el que inició el capítulo segundo, en el que estamos haciendo un recorrido por un barrio que se llama La Playa, segundo sector, y ese recorrido lo guía un estudiante.
el chico es de octavo y estamos trabajando con estudiantes de noveno y él es quien nos está haciendo el recorrido. Y él me dice, nos asomamos al puente y él en el puente me dice, mire profe, el agua del río. Y entonces vemos que a esa altura, ahí en Ciudad Bolívar, el agua del río está bajando, limpia. ¿Sí? Pues no súper limpia, pero está bajando limpia. Entonces nos damos cuenta que hay agua clarita. Y creo que esa es la clave de la pedagogía crítica, y es pues, salirme de ese pedestal del maestro, de que el maestro es 3 veces más, como a veces le enseñan a uno, y que el maestro también es un aprendiz. Y cómo mi estar en la escuela, mi interactuar con los estudiantes, con mis compañeros, con las personas de la comunidad, me permite a mí aprender para poder enseñar, y que eso se convierte como un intervalo. Y creo que eso cuestiona, ¿no? Porque cuestiona la manera en que se ha estructurado la escuela, en donde, repito, el maestro es el que sabe, el estudiante es el que aprende, y el que no sabe. Y aquí estas experiencias pedagógicas dicen, no, el estudiante también sabe y puede saber cosas distintas a ti, ¿sí? Porque aquí no es quién sabe más, sino que sabemos cosas distintas y cómo las ponemos en diálogo, cómo tejemos a partir de ahí la construcción de conocimiento, y cómo en muchos de esos ejercicios pedagógicos que hicimos, los hicimos de manera colaborativa, ¿sí? Entonces el ejercicio de un video, cómo lo creamos juntos, cómo participamos juntos en ese ejercicio sin esa jerarquización tan marcada. Entonces creo que ahí hay un elemento, y lo repito, es ese empezar a compartir con el río, estar con el río, pero también permitirme ese ejercicio y ese estar de aprendiz, lo que me permite desnaturalizar como maestra lo que pasa con el río, y como maestra empezar a mí a cuestionar también como habitante, ¿sí? De qué es lo que está pasando con mi río, con el río que está cerca a mi casa. Entonces ese viene ahí. Sugerencias para motivarnos y para el doctorado. Bueno, yo creo que tiene que ver con organizarnos, con sacar el tiempo. Yo ahorita estoy en un proceso de aprendizaje de algo que yo nunca había hecho, me genera miedo, y lo que me dicen es que la única manera para superar ese miedo es practicando y haciendo. Entonces creo que es de acuerdo a los tiempos que uno tenga, organizar, hacer ese ejercicio de organización, de planeación, de confiar también, porque también aquí uno en la escritura, en esa soledad a veces que implica escribir una tesis de doctorado, debe haber como ese ejercicio también de confianza, porque uno se cuestiona mucho, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces es un ejercicio también como de confianza, y creo que es también necesario. Pienso yo que parte de este logro es que pues mi proceso de acompañamiento fue un proceso de acompañamiento constante, en donde yo podía decirle a mi tutor, no puedo, no sé cómo hago esto, con toda la tranquilidad plena. Pero también entonces siempre estaba ahí la participación. Santiago me ofreció distintos espacios de participación, tutorías, encuentros con otras personas. Entonces creo que esa clave incluso no la doy yo, sino la da el mismo profe Santiago, que es el generar esos encuentros constantes, porque nosotros tenemos esos encuentros, esos espacios de intercambio hasta el proyecto. De ahí para adelante el proceso se convierte en algo solitario. Nosotros hicimos ejercicios como semestre de encontrarnos, grupos de compañeros también de encontrarnos, les decíamos el desahogue, y esos procesos también creo que son importantes en el marco del doctorado, generar como esos espacios de encuentro, de desahogue de los procesos de investigación, de cómo estamos, porque uno a veces aprende mucho de la experiencia también de los compañeros. Entonces creo que
ese sería como un elemento importante de que en ese espacio generar espacios para poder escuchar al otro y para ser escuchados por los otros. ¿Cómo impacta la tesis espacios de socialización? ¿Cómo puede ser útil? Entonces creo que eso también lo vinculó a algo que me decían que cómo fui yo también transformada. Yo creo que el primer impacto viene en uno como autor, o sea, yo no soy la misma persona, incluso yo llevaba algunos años sin estar en aula y cuando llego al aula me encuentro con que soy una maestra de muchas maneras diferentes. Pues hay cosas en que todavía estoy, pero yo he cambiado en mi práctica pedagógica. He cambiado, hago cosas diferentes y me posiciono de manera diferente a lo que pasa en el aula. Y creo que ya ahí hay un impacto, pero también aquí este proceso me implicó a mí entrar en diálogo con distintos actores y ha habido un ejercicio de socialización con esos actores y también un intento de empezar a trabajar con ellos cosas y apuntarlas pues desde el ámbito pedagógico para que todo eso pues redunde en a quien a mí me interese, creo que de una u otra manera es mi público, que son mis estudiantes. Entonces yo lo menciono en la tesis, cuando yo estaba en determinado lugar, en determinada actividad, yo decía, esto me puede servir, este contacto puede servir para hacer tal actividad en el colegio. Entonces ahí tengo mi listado, pero creo que también es la posibilidad como para seguir rompiendo los muros de la escuela y poder generar como un proceso en el marco pues desde mi lugar. Se me habla pues del informe. Creo que eso es algo que tiene que empezarse a ganar, que las mismas comunidades tienen que empezar a disputar, porque las comunidades cambiaron. A veces cuando uno piensa en la comunidad, piensa de pronto, no sé, en una persona que de pronto no cursó un proceso educativo, pero resulta que uno se encuentra que estas personas son autodidactas, pero también están en todos los cursos posibles, en todos los procesos de capacitación y ellos son expertos en muchísimos temas, nos explican una cantidad de cosas. Entonces hay que empezar a reconocer ese saber, pero también pues lo que les decía, las comunidades han cambiado, ¿no? Entonces en la cuenca del Conjuelo, muchos de esos procesos organizativos quienes están ahí son docentes de distintas áreas, pero también hay profesionales de otras áreas, también hay ingenieros, también hay hidrólogos, y entonces pues la apuesta es que esta tesis también llegue a esas comunidades y que lleve la discusión del informe, o sea, dónde se está discutiendo como tal lo que pasa en el territorio, quién decide en verdad lo que pasa en el territorio, porque a veces lo que decimos es que lo deciden las entidades, o lo deciden ciertos sectores de poder, pero cómo lo están decidiendo. Y ahí el informe y la disputa por cuál es el lugar de las comunidades en los informes técnicos es importante y es una lucha y una reivindicación que hay que empezarse a dar si nosotros en verdad queremos un proceso de participación incidentes. Bueno, otra de las preguntas tiene que ver cómo incorporar los momentos etnográficos en las presentaciones. Y creo que claro, fue difícil en los distintos espacios en los que yo interactué, presenté la tesis, entonces se llegó pues a la conclusión de que se diera lo general para que esto general los invitara a ustedes a acceder a la lectura de la tesis. Esa fue la opción que tomamos. Pero efectivamente es una tesis que fue escrita sentipensante, o sea, está ahí profundamente tejida de esa manera. Traté de que la escritura fuera como muy personal, o sea, era una apuesta también política para que quien lo leyera de una u otra manera se sintiera atrapado, se sintiera esa emoción, para que esa emoción también le permitiera a esa persona
movilizarse, yo lo hago pensando en relación con el río, con los cuerpos de agua, pero yo los escucho y creo que ha ido mucho más allá, ¿no? Porque les ha permitido pensarse en relación de sus procesos también de investigación, de sus intereses, de sus apuestas. Entonces creo que el ejercicio y la invitación es a leer como la tesis, pero también son importantes. Son importantes porque es desde ahí que se construye la tesis, que se construyen los conceptos. O sea, no fue que esto es lo que dicen ciertos autores y entonces yo pongo en esa cajita la realidad que encontré, sino que es un diálogo que se va construyendo ahí entre el trabajo de campo, entre lo que yo me voy encontrando. O sea, yo no puedo decir que primero leí y luego escribí, no, la escritura misma me implicó a leer una cantidad de autores que no había pensado, un ejercicio constante de relevo entre campo y la revisión de literatura. Entonces a veces yo pensaba que esa revisión de literatura también era parte como del trabajo de campo, más bien. Entonces, en eso, y la última pregunta es cómo me sigue interpelando el río. Hace casi 8 días yo me caí de una bicicleta bajando el puente del río, ¿sí? Entonces, va al río y estaba bajando el puente y me caí ahí. Y fue fruto de una acción agresiva por parte de un conductor y eso me interpeló a mí muchísimo de cómo el río también empieza a ser testigo de esas agresiones. Yo decía, fue junto a él que me sentí agredida. Y empiezo a mirar, bueno, cómo son esas historias de esos tránsitos que nosotros estamos haciendo con el río, ¿sí? Porque hay lugares por los cuales definitivamente no podemos pasar porque son peligrosos. Entonces, a mí la verdad me cuestiona también esos espacios, me cuestiona lo que pasa junto al río, porque todavía sigue y uno quisiera cómo transformamos eso, cómo hacemos que esos lugares donde de pronto muchos nos sentimos agredidos cerca al río, los podemos empezar a transformar. Y cómo pues el río sigue transformando y sigue acompañándome en ese transitar como maestra. Entonces es una duda que tengo. Cuando yo escribía la tesis, yo decía, el río me va a acompañar a mí siempre. Aquí mi asunto es también con el río, pero ¿cómo lo hago ahora? Entonces estoy así como en un espacio también de empezarme a cuestionar, porque yo definitivamente cambié. Y cuando entro a esta relación con el río, es totalmente distinta a la que fue durante la tesis. Entonces se me convirtió en una duda en este momento. O sea, ¿cómo me vuelvo a vincular de otra manera con el río Tunjuelo? Muchas gracias, Claudia. Yo quería destacar la pertinencia de tu tesis, pues también para este momento. Si de pronto ustedes han revisado el proyecto de ley del articulado del plan de desarrollo, una de las apuestas que hay es precisamente cómo cuidar los ríos. Y cuando vemos, por ejemplo, la sentencia que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, hay un lugar para las comunidades como guardianas del río. Y tu tesis lo que nos muestra es precisamente que el saber acerca de cómo cuidar el río lo tienen las comunidades, es decir, que no necesitamos de cartillas para enseñarle a la comunidad o expertos para enseñarle a la comunidad cómo cuidar el río, porque ya hay mucha historia. Probablemente tu tesis es sobre el río Tunjuelo, pero si vamos al Fucha, la comunidad que está en el territorio del Fucha también ha desarrollado prácticas para cuidar el río. Si vamos al Atrato, si vamos al Jauca, bueno, podríamos tener muchas experiencias de las comunidades con sus saberes cuidando el río y que en este momento pues pueden materializar precisamente esa apuesta, porque
el cuidado del territorio pues no sea externo, sino que venga pues desde esas mismas iniciativas. Entonces creo que tu tesis tiene una pertinencia académica, pero también tiene una pertinencia política para el momento en el que estamos ahora y pues que desde el doctorado estemos también haciendo esa incidencia en la discusión pública con este tipo de investigaciones me parece que es muy relevante y lo agradecemos. Bueno, invitarles a consultar la tesis, como ya les comentaba Claudia, en el doctorado tenemos dos momentos, uno que es de la sustentación, que ya tuvo lugar hace algunos meses, en el que ella pues aprobó y por eso estamos hoy aquí en esta presentación pública, pero pues ya el texto queda a disposición de consulta para todas y todos quienes lo quieran revisar. Hacer una invitación que me suscitó tu presentación y es que hagamos un recorrido por el río Tumbuelo con los y las compañeras de doctorado. Entonces vamos a pararlo con Claudia y les comentamos para quienes se quieran unir, que tengamos la parte práctica también de esta presentación y invitarles a, bueno, estamos empezando a generar esos espacios de encuentro justamente. Para este semestre estamos organizando con el profesor Santiago un coloquio doctoral en el que estamos invitando a quienes están trabajando sus proyectos en esa primera fase difícil de concretar, a que pongan un poco en diálogo también las ideas que vienen pensando y que podamos construir comunidad académica pues desde el doctorado. Entonces invitarles, ellos van a ser también abiertos. Empezamos a hacer también una pieza comunicativa para circularles y quienes quieran participar del coloquio, tanto presentando sus trabajos como acompañando y aportando, pues ahí está el espacio. Y tenemos, este semestre también va a estar muy enriquecido por las presentaciones de las tesis que ya se han venido sustentando. La próxima la tenemos el 15 de marzo, que es la de Eliana Sánchez, que es la de tejer y destejer ausencias. En estas transformaciones que también estamos teniendo en el doctorado, que vamos a hacer recorridos, esta justamente va a ser en la Escuela Taller de Bogotá, en el centro. Eliana tiene también una apuesta muy desde el oficio del tejer y nos propuso también salirnos de la academia e irnos a un lugar en donde se desarrolla el oficio. Entonces les estaremos compartiendo también la información para que nos acompañen en ese espacio. Es una tesis también muy sugestiva, con apuestas transdisciplinares y que pues seguro nos va a traer unas reflexiones también bien interesantes. Bueno, agradecerles su compañía, su participación y esperar pues que nos encontremos en las próximas oportunidades. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.